Buenos días chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, nosotros vamos a empezar ahora con estudio de funciones. Con lo aprendido ya, que son las derivadas, vamos a usar las derivadas para hallar los máximos y los mínimos, que es con lo que vamos a empezar en el estudio de funciones. El último tema que vimos de derivadas fue derivadas por tablas y las propiedades. Eso nos va a servir a nosotros ahora para empezar a derivar las funciones sin tener que aplicar límites, derivarlas directamente. Y vamos a empezar con estudio de funciones que nos va a permitir encontrar eh, los máximos y los mínimos, en este caso que es con lo que vamos a empezar, el crecimiento de una función, el- los puntos de inflexión, etcétera, que a medida que vayamos avanzando vamos a ver qué es y cómo se resuelve, cómo se calcula todo eso usando las derivadas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una función y quiero encontrar los máximos y mínimos relativos, una función, supongamos que tenemos graficada una función acá, en el eje XY, y tenemos una función. Ahora vamos a hacer una función cualquiera. Pongamos que este es el gráfico de nuestra función, ¿sí? Nosotros hemos visto que si nosotros tomamos esa función, le podemos calcular la recta tangente, ¿sí? En un punto X cualquiera. Supongamos que tenemos acá un punto, el punto A, supongamos acá, un punto A, y ese punto A va a tener una coordenada de X, ¿sí? Un X sub 0 que puede valer, no sé, son un poquito más grande. X sub 0 que puede valer, no sé, en este caso va a ser negativo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Derivábamos la función, llamamos la derivada de la función, y de esa derivada, ese es el primer paso. El segundo paso era reemplazar ese valor, ese X sub 0 en la derivada para hallar la pendiente que va a tener la recta tangente, ¿sí? Entonces, hacíamos la derivada y reemplazamos el X sub 0 en la derivada, ¿sí? ¿Qué nos va a dar eso? Eso nos va a dar M, que es la pendiente de la tangente que pase por este punto. Acá vamos a tener una recta tangente que pasa por ahí, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco mejor y un poco más gruesa la línea. Por ahí va a pasar una tangente que pase por este punto y sea tangente a la función. Y esta recta tangente tenía una pendiente, ¿sí? Y la pendiente de esta recta tangente nos iba a dar, ¿sí? Este cálculo de acá, la derivada, y este x sub 0 lo emplazaba en la derivada, nos iba a dar la pendiente de la recta tangente. Después hallamos la recta tangente nosotros, ¿sí? El tercer paso era hallar la recta tangente. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con esto? Vamos a analizar esas pendientes, ¿sí? Fíjense, en este ejemplo que tenemos acá, esta pendiente que nos da la recta tangente, esta recta tangente es creciente, o sea que sí quiere decir que la pendiente M de esta recta tangente va a ser mayor a cero, va a ser positiva, ¿sí? Porque acuérdense que la recta tangente, la recta tangente tenía esta forma, ¿no? Mx más b. Y esta pendiente nos daba la derivada y el x sub 0 reemplazaba en la derivada, nos iba a dar esta m que está acá, esta pendiente. Entonces, dijimos que esta recta tangente que pasa por acá, por x sub 0, ¿sí? Va a ser positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es creciente la recta, ¿sí? En cambio, si yo, vamos a borrar esto y vamos a cambiar este punto. Este punto x sub 0 lo cambiamos, ¿sí? Nos va a quedar así. Supongamos lo ponemos por acá. Acá. Ponemos el x sub 0 acá. Y el punto va a estar ahí y por ahí va a pasar la recta tangente. Entonces la recta tangente ahora va a pasar por, me torció ahí, va a pasar por ahí. Vamos a correrlo un poquito, ¿sí? Si lo puedo seleccionar, ¿no? No, no lo puedo seleccionar. Bueno, vamos a hacerlo bien entonces. Vamos a que pase por este punto, la recta tangente ahí. Y esta recta tangente, fíjense, acá es lo mismo, se deriva la función y se reemplaza el valor de x sub 0, supongo que sea 2, ¿sí?
Se reemplaza el 2 en la derivada y nos va a dar la pendiente de la recta tangente. En este caso la pendiente de la recta tangente es negativa, ¿sí? Porque es decreciente la recta tangente. Entonces, dependiendo qué punto elijamos, la pendiente de la recta tangente va a ir variando, ¿sí? En su valor. Ahora, hay puntos eh, que, que la recta tangente, por ejemplo, si yo quiero hallar, supongamos este, que es un máximo, ¿sí? Relativo, ¿sí? Relativo, ahora vamos a explicar por qué es relativo, y este es un mínimo, ¿sí? Relativo. Si yo quiero calcular la pendiente en Sx sub 0, ¿sí? Ahí la recta tangente va a ser horizontal, ¿sí? Ahí la pendiente va a ser cero, no va a tener pendiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo calcular eso. Lo mismo que acá, lo mismo que acá, lo mismo que para el mínimo, ¿sí? La pendiente va a ser cero, no va a tener pendiente, no va a tener ni inclinación, ni como veíamos acá, que era positiva, ¿sí? O por acá, que era, ¿sí? Una inclinación negativa, ¿sí? Acá la inclinación de la recta tangente es positiva, m va a ser mayor a cero, acá m, la pendiente es decreciente, m va a ser menor a cero, un número negativo, pero acá en estos puntos, en los máximos y en los mínimos, la pendiente vale cero. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Eso se puede calcular de distintas formas, ¿sí? Supongamos que tenemos una función, no sé, vamos al ejemplo de una función que yo preparé acá para que se vea más sencillo. Supongamos que tengo f de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 5. Supongamos esta función, ¿sí? Que creo que es esta la que grafiqué en GeoGebra. ¿Ven? 2x cubo menos 3x menos 12x, 3x cuadrado, perdón, menos 2x más 2. Ah, más 2 es esta. Es esta función que está acá, ¿sí? Y esa es la que vamos a hallarle los máximos y los mínimos, ¿sí? Acá vamos a poner más 2, si no nos va a dar distinto, ¿sí? Ahí, más 2. Entonces, 2 menos 3 menos 2 y 2. 2 menos 3 menos 2 y 2. Entonces, dijimos que tenemos que hallar la primera derivada. Tenemos que hallar la derivada de la función, ¿sí? Como tenemos ahora las tablas y las propiedades de las derivadas, se puede derivar directamente, ¿sí? ¿Cómo se deriva en la potencia? Si ustedes buscan en la tabla de las funciones y sus derivadas, van a ver que hay, cuando aparece x a la n, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Se le resta 1 al exponente, ¿sí? Este exponente pasa adelante multiplicando. Entonces acá, con x al cubo va a pasar eso, ¿sí? Y este 2, hay una propiedad también que vimos, que este 2 queda fuera multiplicando la derivada de la función. Entonces me va a quedar 2 por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, ¿sí? Este 3 baja delante de la x, y este se le resta 1 al exponente, 3x cuadrado. Esto me va a quedar 2 por 3, 6, porque también vamos a escribirlo así. 3 por, y la derivada de x cuadrado es 2x elevado a la 1, ¿sí? La derivada de menos 2x, bueno, la derivada de x es 1, ¿sí? Lo tienen también en la tabla. Si yo derivo x, me da 1 la derivada. Entonces, menos 12 por 1 sería, menos 12. Y la derivada de un número es 0. Si tengo la derivada de un número, de una constante, es 0, ¿sí? Entonces, esto no lo pongo, ¿sí? ¿Cómo me queda esa derivada? Esta derivada me queda menos 6x cuadrado menos 6x menos 2. Bueno, nosotros tendremos que, si queremos hallar eh, la recta tangente, nos tendría que dar un x sub 0, ¿sí? Un x sub 0, ¿sí? Un valor de x cualquiera, ¿sí? Un valor de x cualquiera, y ahí nosotros hallaríamos la recta tangente que pasa por ese valor de x, ¿sí? Si en este caso es negativo, nos daría la recta tangente así, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos encontrar, ¿sí? El máximo y el mínimo, ¿sí? Queremos encontrar dónde está el máximo
y dónde está el mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en qué momento la recta tangente tiene su pendiente igual a cero, o sea que la derivada es igual a cero. ¿Sí? Ahí en ese punto la derivada es igual a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar esto a cero. Entonces, vamos a hacer un resumen acá al lado mientras lo vamos haciendo. Entonces, primer paso, hallar la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada porque es la primera vez que derivamos la función. Vamos a ver que a veces se deriva más de una vez. Segundo paso, entonces tenemos que ver cuándo la deriva de cero. ¿Sí? Cuándo la pendiente nos da cero. Entonces tenemos que ver cuándo la derivada es igual a cero. Y para eso tenemos que igualar estos a cero. ¿Sí? Entonces vamos con el segundo paso. Este era el primer paso. Segundo paso, igualamos la derivada a cero. Entonces 6x cuadrado menos 6x menos 12 igual a cero. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Esta es una ecuación de segundo grado y se resuelve con la fórmula de Bhaskara. Entonces nos va a quedar x igual a menos b, este es b, 6, como es menos b y menos queda positivo, más menos b al cuadrado, menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 6, por c, que es menos 12. Sobre 2 por a, 2 por 6. Entonces, hay que resolver esto, ¿sí? Voy a hacer una pausa acá, hago la cuenta y vuelvo. Una vez resuelto esto, una vez hechas las cuentas, voy a tener dos valores, ¿sí? En este caso a mí me da menos 1 y el otro valor me da 2. Menos 1 y 2. En menos 1 y 2, ¿sí? Están los máximos y los mínimos. Entonces, ya sabemos que entre menos 1 y 2 están los máximos y mínimos. Si vamos al gráfico, vemos que en menos 1 está el máximo y en 2 está el mínimo, ¿sí? Acá se ve aproximadamente, ¿sí? Porque no sabemos exactamente si en 1 está el máximo, pero como hicimos la cuenta, ¿sí? Hicimos la cuenta, sabemos que en menos 1 y en 2 está el máximo y el mínimo, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, lo que vamos a identificar, cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿sí? Entonces, sería el tercer paso. Lo que nos va a dar la pauta de cuál es máximo y cuál es mínimo es la segunda derivada. Ahí cuando yo les decía que, ¿sí? Que a veces se deriva más de una vez, ¿sí? Esta es la primera vez que derivamos, 6x cuadrado menos x, vamos a tener que derivar de vuelta. Esta, la primera derivada, si la derivo voy a tener la segunda derivada. Y la segunda derivada, ¿sí? Nos va a dar la pauta de cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿sí? Entonces, yo voy a reemplazar estos valores, ¿sí? Estos x, ¿sí? Eh, en la segunda derivada. Si la segunda derivada, cuando yo reemplazo ese x, ¿sí? Este x1 o x2, no importa cuál. Si la segunda derivada me da mayor a 0, ¿sí? El valor que yo reemplacé es un mínimo. ¿Sí? Y si la segunda derivada me da negativo, el valor que yo reemplacé, estos valores que yo reemplacé, el valor va a ser un máximo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hallar la segunda derivada. Acuérdense, teníamos la función. Esta era la función, nuestra primera función. ¿Sí? Era f de x, 2x cubo, ¿sí? Menos 3x cuadrado menos 12. Lo derivamos una vez y nos dio esto. ¿Sí? Y ahora vamos a derivar otra vez la primera derivada. Vamos a derivar otra vez eso. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, vamos a checar un poquito así entra en la pantalla y lo podemos derivar. Entonces, tercer paso. Vamos a ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. La derivada segunda. Entonces, derivamos esta, la primera derivada. Este 2 pasa acá adelante multiplicando con el 6, me va a dar 12. ¿Sí? Todas las propiedades de la derivada, ¿no? 12x a la 1 sería.
Esta derivada va a ser negativa menos la derivada de x es 1, o sea, me va a quedar menos 6. Y este menos 2 es 0, así que no lo ponemos. Entonces me va a quedar así esto. Entonces, vamos a reemplazar. Primero, en la segunda derivada vamos a reemplazar el menos 1, que era un punto crítico. ¿Sí? No sabemos si es máximo o mínimo. Entonces reemplazamos el menos 1 y me va a quedar 12 por menos 1, lo reemplazo en las x, ¿no? Obviamente. Menos 6, este paréntesis me salió medio raro, se hace revuelta ahí. 12 por menos 1 menos 6, eso me da 6, ¿sí? Y reemplazo también el otro valor, el 2. Entonces me va a quedar 12 por 2 menos 6. Bueno, acá hice mal la cuenta, ¿sí? Porque 12 por menos 1 es menos 12, ¿sí? Menos 12 menos 6 es menos 18. Y acá es 12, 24. Y acá me da positivo, ¿sí? 18 positivo. ¿Qué significa esto? Significa, entonces, como conclusión, podemos sacar que en x igual a menos 1, ¿sí? Cuando yo le plazco en 1 me da negativo, y cuando me da negativo es un máximo. Entonces, en x igual a menos 1 hay un máximo, ¿sí? Y en x igual a 2 hay un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Porque cuando yo reemplacé el 2 en la derivada segunda me dio positivo, ¿sí? Si vemos el gráfico, bueno, estos serían los máximos y los mínimos. Sí, habría que reemplazar la coordenada, si queremos hallar el punto, ¿sí? Máximo y el mínimo, tenemos que reemplazar el menos 1 en la función y el 2 en la función para ver la coordenada del punto, ¿sí? Pero si lo vemos en la función, vamos a tratar de verificar esto, entonces, y tratar de verlo en el gráfico, ¿sí? Tenemos la función. Observen que el menos 1 está el máximo y el 2 está el mínimo. Entonces, vamos bien orientados, ¿sí? Menos 1 y 2. Entonces, acá se los puedo mostrar de distintas maneras, pero para que entiendan el concepto, voy a incluir un deslizador. Ahora les voy a explicar para qué es el deslizador este. Vamos a incluir acá, menos 10 y 10. Este deslizador lo que me permite a mí es elegir un número. Ese número va a ser A, y según yo mueva este punto, ese valor de A va a ir cambiando, ¿sí? Valores negativos, valores positivos, ¿sí? Va a ir cambiando. Eh, Vamos a poner un incremento. ¿Dónde está el incremento? Incremento acá. Vamos a ponerle 0.2 el incremento. Entonces va a ir el 0,2 en 0,2. Bueno, ese valor A, este incremento A, según lo que valga A, yo quiero que lo reemplace acá en la función para tener el punto acá en la función, ¿sí? Para que saber cuál es el punto. Entonces voy a hacer f de A, ¿sí? F de A. Para que ustedes no, es F minúscula. F de A. ¿Ven qué pasa? Si A vale menos 6,4, ¿sí? El valor de I, o sea, este valor reemplazado acá en las X, me da menos 568. Está por allá abajo, ¿sí? Vamos a ver un valor más cercano. Cuando A vale, vamos a poner 2. Cuando A vale 2, la I vale, ¿cuánto dice acá? Menos 18, ¿ven? Ese punto de ahí. Pero yo, con el deslizador quiero que me marque el punto. Quiero que este punto 2 menos 18 esté marcado con un punto ahí. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a ingresar un punto y la primera coordenada del punto va a ser A, ¿sí? Coma, y la segunda coordenada del punto, ¿sí? Va a ser el punto SA reemplazado en la función, o sea, f de A. Y ahí aparece el punto, ¿ven? El punto A. En este caso, si yo cambio, ¿ven? Como va recorriendo el punto toda la función. Porque cuando A vale, supongamos, menos 1,6, la I vale 5,33.
¿sí? Entonces cuando A vale 0, ahí va, acá A vale 0 porque acá la X vale 0, la Y vale 2, ¿sí? Ese es el punto A. Vamos a trazar una tangente que pase por este punto. Entonces buscamos la tangente que pase por el punto que sea tangente a la función. Y ahí tenemos la tangente, ¿sí? Fíjense que la tangente, acuérdense que la pendiente de la tangente era la derivada, ¿sí? Si nosotros derivábamos la función y reemplazamos ese valor, este valor menos 1, supongamos acá, la derivada de esta función, la derivo, ¿sí? Y reemplazo el menos 1,6 en la derivada, me va a dar la pendiente de la recta tangente. La pendiente en este caso es 12,96, ¿sí? Acá la pendiente es positiva, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando este punto está acá en el punto máximo, que es el menos 1. Si acá la pendiente es 8, sigo avanzando, C ahí, menos 1. Fíjense la tangente, no tiene pendiente, ¿sí? No tiene valor con X, ¿sí? Acá es una línea horizontal. En el máximo, la pendiente es 0, y es lo que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Por eso igualamos a 0 la primera derivada, ¿sí? Para ver cuándo la pendiente da 0. Entonces, ahí la pendiente da 0. ¿Sí? Ahí hay un máximo. Y el otro extremo va a estar en 2. Fíjense en que en 2 también, ¿sí? La tangente no tiene pendiente, me da menos 18, ¿sí? No tiene valor de X, ¿sí? Si yo lo muevo un poquito más, ya ahí me da positivo, ¿sí? La pendiente me da positiva, 12,96, y me da el valor de, ¿sí? De la ordenada del origen, sería donde corta el eje Y, ¿sí? Y así con todo. ¿Sí? Acá de este lado, fíjense que la pendiente, la tangente es decreciente, ¿sí? Y bueno, la tangente me da menos 12, ¿sí? Entonces ahí es decreciente. Entonces, ¿cómo verlo en el gráfico? ¿Sí? Así lo pueden ver en el gráfico. Entonces lo que estamos hallando nosotros son estos, los máximos y los mínimos, ¿sí? ¿Dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo de la función? Se puede hacer también esto, a ver, podemos ocultar la recta tangente, podemos hallar la derivada de esta función, la derivada de f, esta es la derivada de f, ¿sí? Menos 6x cuadrado menos 6x menos 12, que es lo que derivamos nosotros. Y fíjense que esta derivada, ¿sí? Vamos a cambiarle el color a la derivada, así se ve mejor. Vamos a ponerlo, a ver si le podemos poner rojo, ¿cómo se ve? Sí, rojo se ve un poco mejor. Ahí le cambiamos la opacidad. Entonces, observen esto que también es interesante. Esta es la derivada. Nosotros igualamos la derivada a 0, ¿sí? ¿Cuándo es 0 la derivada? Acá en el gráfico se ve que la función es igual a 0 cuando corta el eje X, ¿sí? ¿Y dónde corta al eje X esta función, la derivada? Corta en 2 y corta en 1. ¿Ven? Justo donde está el máximo y donde está el mínimo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros igualamos la derivada a 0. Igualamos la derivada a 0, nos dio dos valores, menos 1 y 2, que son estos valores, menos 1 y 2. ¿Ven? Ahí se observa. ¿Qué más podemos ver acá en el gráfico? Bueno, ¿cuál es el máximo y el mínimo? Es cuando la derivada, dijimos la derivada segunda, bueno, podemos hacer la derivada segunda, pero no viene al caso, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de la primera derivada, cuando la primera derivada es 0, ¿sí? Se encuentra un máximo y se encuentra un mínimo, ¿sí? Entonces, para repasar estos conceptos, lo que hicimos fue, de la función la derivamos. Derivamos la función, nos dio 6x cuadrado menos 6x menos 12. Esa derivada la igualamos a 0 para saber cuáles son los valores, si quedan 0 esa derivada, que en esos valores va a haber un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces lo igualamos a 0, y resolvimos. Nos queda una función cuadrática, resolvimos con Bhaskara y encontramos los valores, menos 1 y 2, ¿sí? Esta es la forma analítica de resolver, ¿sí? Menos 1 y 2. Y sabíamos que en menos 1 y 2 hay un máximo y hay un mínimo, ¿sí? No sabíamos cuál era, ¿sí? Porque si nosotros tenemos acá, no sabemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En el gráfico sí es fácil verlo. Entonces, para saber cuál es máximo y cuál es mínimo, lo que tuvimos que hacer es hallar
la derivada segunda, esto que está acá, la derivada segunda, y reemplazar estos valores en la derivada segunda. Entonces, derivamos otra vez la derivada, agarramos la derivada primera, la derivamos, 6x, 12x menos 6, 2x menos 6, y reemplazamos estos valores en la derivada segunda. ¿Sí? Reemplacé menos 1, me dio negativo, entonces el menos 1 es máximo, porque me dio negativo. ¿Sí? Acá el valor este me dio negativo. El menos 1 es máximo. ¿Sí? Acá un error muy común es decir que el menos 18 es máximo. No, no. Esto es lo único que me sirve a mí, este resultado es para ver si es positivo o es negativo nada más. ¿Sí? Según el resultado que me dé acá, el valor que yo reemplacé es máximo o mínimo. Entonces el menos 1 me dio negativo, el menos 1 es máximo. El 2 lo reemplacé, me dio positivo, el 2 es mínimo. Bueno, esa es la manera de hallar los máximos y los mínimos de una función. ¿Está bien? Vamos a seguir avanzando con esto, viendo otras características de la función. Después vamos a ver, la recta tangente, vamos a ver cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Eso también es fácil de verlo. Fíjense que una función va a ser creciente, esto es un adelanto de lo que viene después. Una función va a ser creciente cuando la pendiente de la recta tangente sea positiva. ¿Sí? Y va a ser decreciente, esta parte de la función es decreciente y la pendiente es negativa. Entonces, esa pendiente, que está relacionada con la primera derivada, nos va a dar la pauta de cuándo la función es creciente o decreciente. Y cambia el crecimiento en los máximos y en los mínimos. Si acá hay un máximo, si acá hay un máximo, en este menos 1, ahí va a cambiar el crecimiento por la función. En este caso va a ser creciente hasta menos 1 que está el máximo, y como es un máximo, la función después tiene que empezar a decrecer. Baja hasta el mínimo, empieza a subir de vuelta. Bueno, pero eso es la próxima explicación que les va a llegar. Bueno, por ahora quiero que repasen esto, quiero que vean esto, traten de hacer los ejercicios que les van a llegar y cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan y ahí en Classroom y yo les estaré respondiendo. Bueno chicos, espero que anden bien y que les hagan los ejercicios. Nos estamos viendo.